que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera. Buenas noches. Si estas palabras del socialista le han revuelto el estómago, ya somos dos. Cerebro del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 6 niños y 5 adultos, y procesado contra crímenes de lesa humanidad. Josu Ternera es para cualquier persona con un mínimo de decencia moral, cualquier cosa menos un héroe. Pero así valora el socialismo vasco la detención este jueves del histórico etarra. Ellos y los nacionalistas del PNV. Esta mañana su portavoz en el Senado decía confiar en que tanto el apresamiento como el proceso judicial contra Ternera se basen en los principales ejes del Estado de Derecho. Y Otegi, desde Bildu, manifestaba su oposición a la vía judicial, policial y de las cárceles. Lo dicho, declaraciones nauseabundas. Al otro lado del tablero, los que sí importan hoy, las víctimas. Hablaremos en este informativo con uno de los afectados por aquel brutal atentado de 1987. La Guardia Civil, a la que felicitamos por su trabajo, y los políticos que exigen que la detención de Ternera sirva para contribuir al esclarecimiento de los asesinatos sin resolver de la banda. Es también tiempo para recordar eso de memoria, dignidad y justicia. Es el momento de mostrar que era más que un eslogan político. Josu Ternera, el carnicero Josu Ternera, detenido. Una buenísima noticia rodeada, eso sí, de muchos interrogantes. Más noticias en titulares. Primer fracaso de Pedro Sánchez tras el 28 de abril, que se materializa en una bofetada del independentismo con el no a Miquel Iceta como senador. El Parlamento rechaza designarle como tal, por lo que no podrá ser presidente de la Cámara Alta. Iceta ya anuncia medidas. No es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de las minorías en el Parlamento. Lo hizo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con funestas consecuencias para todos. Cataluña tiene hoy un senador menos que la represente en el Senado. Manuela Carmena sufre un escrache por parte de los activistas antidesahucios. Ha sucedido durante un acto de campaña electoral en el que la alcaldesa se ha levantado para pedirles que dejasen continuar con el mismo. Un boicot que sufrió ayer Begoña Villacís y que Carmena ha lamentado hoy, 24 horas después. El tiempo sí que era importante. Ayer vinieron a nuestra caseta gente del Partido Popular, miembros del Partido Socialista también, a expresarnos su apoyo, y yo la verdad eché en falta el apoyo de alguien del equipo de gobierno de Manuela Carmena, sinceramente lo eché en falta. Mucho bien. Una atleta estadounidense comunica a sus patrocinadores que se ha quedado embarazada y Nike decide suspenderle el contrato y dejar de pagarle. Hablaremos del caso de Alasia Montaño, pero desgraciadamente no es el primero que conocemos. En este informativo les contamos otros ejemplos. Los expertos creen que el déficit público se desviará 3 décimas frente a la estimación que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas. Pero ¿cómo afecta la deuda? ¿Cómo influyen las comunidades autónomas o las pensiones? Preguntas a las que dará respuesta Diego Sánchez de la Cruz en su pizarra económica. Estén pendientes. Por inseguridad, Estados Unidos suspende todos los vuelos hacia Venezuela desde su territorio. Así lo ha ordenado el Departamento de Transporte de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sostiene que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulaciones.
Detenido en Francia el sanguinario etarra Josu Ternera 17 años después de su fuga. La detención se ha producido en las primeras horas de la mañana en los Alpes franceses. Una operación en la que han participado la Guardia Civil y el Servicio de Inteligencia Interior galo. Llevaba prófugo de la justicia desde el año 2002, año en el que protagonizó su última aparición pública en Ginebra, donde participó junto a Arnaldo Otegi en una reunión con periodistas. Con Josu Ternera cae el último líder simbólico que le quedaba a ETA una vez derrotada. Su vida transcurrió entre los cargos de representación pública, pero siempre con un servicio de una organización en la que ejerció prácticamente todas las funciones, incluido la de negociador en los fallidos procesos de diálogo con el gobierno. En los últimos años ha estado a punto de ser detenido hasta en 3 ocasiones diferentes y a partir de ahí se volvió mucho más precavido. No hablaba ni siquiera con su familia, pero les hacía llegar mensajes de forma indirecta. Este ha sido el hilo del que los agentes han tirado para poder detenerle. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto en valor este jueves la figura de Rubalcaba en el fin de ETA y también la cooperación entre Francia y España. Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. La enorme gratitud que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que sufrieron también en sus propias carnes estar en la primera línea. Políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba. Arnaldo Otegi relaciona la detención de Josu Ternera con la campaña electoral. El coordinador de H. Bildu ha lanzado advertencias al Partido Socialista. Asegura que los problemas se solucionan mediante el diálogo y no por la vía policial, judicial y de las cárceles. La Abertzale achaca esta detención a motivos partidistas. La pregunta que probablemente mucha gente se estará haciendo es ¿por qué ahora? ¿Por qué en un contexto electoral? El Partido Socialista Obrero Español nunca defrauda. Esta es su carta de presentación. Detenciones por portar fotos de presos, imputaciones de organización criminal a decenas de personas en Cataluña, juicio contra el Procés. Los problemas no se resuelven así. En el Partido Popular, Ciudadanos y en Vox han destacado la ejemplaridad de la Guardia Civil pocos días después de su 175 aniversario. Los dirigentes de estas 3 formaciones han deseado que todo el peso de la ley caiga sobre Ternera y hay quien pide la prisión permanente revisable. Josu Ternera fue el líder de ETA y lo fue en los años de plomo, en los años en los que más sangrienta fue la historia criminal de la banda terrorista ETA. Felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por haber detenido a este asesino terrible. Desear que la prisión permanente revisable aprobada por el Partido Popular sea aplicable durante el juicio y se le pueda imponer como condena. Quiero celebrar la detención de Josu Ternera, un terrorista, un asesino que llevaba años campando a sus anchas, que ha sido detenido en Francia por la Guardia Civil y la policía francesa. Quiero dar la enhorabuena a la Guardia Civil nuevamente. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor, si es que se le puede llamar señor, sobre este asesino, sobre este terrorista. En España quien la hace la paga. Y las víctimas siempre tienen que tener el apoyo del Estado y los terroristas siempre tienen que tener el peso de la ley. Esa es nuestra forma de entender la lucha contra el terrorismo. En el 175 aniversario de su creación, la Guardia Civil hace un gran regalo a todos los españoles, la captura del criminal etarra Josu Ternera. Recuerdo con vergüenza que este asesino en serie llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Vox vigilará para que no hagan otro caso Bolinaga. Ternera fue el cabecilla más sangriento de ETA, el que ordenó el asesinato de mujeres y niños y el que podría ayudar a esclarecer cientos de crímenes sin resolver. ¡Viva la Guardia Civil! A contracorriente de esas declaraciones políticas que acabamos de escuchar, presten atención a cómo califica el socialismo vasco a Josu Ternera. Jesús Eguiguren habla de un héroe de la retirada de ETA. Que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse
ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera. Entre sus cuentas a saldar con la justicia en España están el atentado del 11 de diciembre de 1987 de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 6 de ellas menores, y su procesamiento por crímenes de lesa humanidad. 17 años después tendrá que pagar por lo que ha hecho. Josu Ternera llevaba años y años huido, hasta hoy, porque la Guardia Civil le ha detenido aquí, en Cheyenne, en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. Lo han encontrado acompañado de otra persona y caminando por un parking, lugar en el que los investigadores estaban convencidos de que se escondía. Era así como se ponía al fin a 17 años de búsqueda. Operación Infancia Robada es el nombre simbólico del operativo puesto en marcha para detener a Josu Ternera en recuerdo a los niños asesinados por la banda terrorista. En concreto por ese atentado en la capital aragonesa, donde fallecieron 5 menores. Unas imágenes del terror que jamás se olvidarán. Este es el icono de la matanza de guardias civiles y sus familias en el cuartel de Zaragoza en 1987. Toda la vida de Josu Ternera ha estado ligado con los más crueles, porque él era también el jefe de ETA cuando la banda asesinó a 21 personas en el atentado de Hipercor. Años antes, este terrorista también participó en el robo de explosivos que sirvieron para asesinar al almirante Carrero Blanco. Ahora, a sus 69 años de edad, por fin se sentará en el banquillo para ser juzgado por todos sus años de actividad terrorista. Tras manifestar su pésame sentido a la familia y recordar a Rubalcaba como un político brillante y complejo, Cayetana Álvarez de Toledo ha lamentado que se haya construido un relato falso sobre su obra. ¿Cómo es posible que en 2 días se haya construido semejante ficción colectiva sobre el señor Rubalcaba y su obra? ¿Tiene sentido, tiene sustancia este gran derroche sentimental, esta construcción de una, digamos, historia, de un relato sobre lo que hizo? Rubalcaba fue, sin duda, un político astuto, brillante, hábil, complejo. Pero no derrotó a ETA. La derrotó el esfuerzo y el sacrificio de la policía y la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española. Y tenemos ya conexión telefónica con Francisco José Alcaraz, senador de Vox y víctima del terrorismo. Señor Alcaraz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, primera pregunta y más importante. ¿Cómo está? ¿Cómo recibe anímicamente la detención de la etarra que rompió la vida de su familia hace tantos años? Bueno, con cierto alivio, a pesar de que hemos tenido que tardar 17 años en ver a este terrorista de momento preso. Digo de momento porque también tenemos la incertidumbre de saber si esto es una nueva estrategia de cara a propiciar un caso de Bolinaga, como el caso de Bolinaga, que esa supuesta enfermedad ahora Josu Ternera permita que en Francia o en España quede en libertad próximamente. El entorno Abertzale ha convocado este sábado un acto de apoyo a Ternera, al que califican además de héroe. ¿Confían que la justicia lo prohíba? ¿Para qué lo va a prohibir la justicia? Si durante 17 años la justicia ha permitido y han hecho un héroe a Josu Ternera, que está 17 años localizado por los cuerpos y fuerzas del Estado al orden del gobierno y se ha detenido. ¿Cabe más homenaje que lo que le ha hecho el gobierno de Zapatero, de Rajoy o de Sánchez a Ternera? Por mucho homenaje que hagan, el mayor homenaje se lo ha hecho durante estos años nuestro propio gobierno. ¿Qué reclaman las autoridades? ¿Cree que la detención de Ternera servirá para ayudar a esclarecer algunos crímenes que están sin resolver de la banda terrorista? Si hubiese justicia, por supuesto que sí, que estaría en España juzgado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza y también por otros muchos atentados en un proceso judicial que iniciamos hace 2 años y medio por ordenar la matanza de muchas mujeres, muchos niños en cuarteles de la Guardia Civil, además de los guardias civiles que vivían en ellos. Pero bueno, es mucho pedir viendo cómo está actualmente esta sociedad. ¿Cómo valora que hayan pasado 17 años desde su fuga hasta la detención? ¿Cree que se ha hecho en este sentido todo lo posible? Se ha hecho todo lo posible para no detenerlo. Efectivamente, todo lo posible para no detenerlo. Y eso lo han hecho tan sencillamente pues porque
las personas que asesinaron no eran ni los hijos de Zapatero, ni de Rajoy, ni de Sánchez. De haber sido su hijo, no le hubiesen pedido generosidad y comprensión en el proceso de negociación con ETA y haber propiciado esta impunidad durante tantos años. Pero nuestra clase política siempre ha sido muy generosa con la sangre derramada de los españoles, nunca con su sacrificio. Antes escuchábamos a Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular diciendo que Rubalcaba no había derrotado a ETA y que se habría construido un relato falso sobre esta figura. ¿Cómo valora la figura de Rubalcaba en este proceso? La valoro hasta el punto de que quizás Josu Ternera ha sido detenido hoy porque no está Rubalcaba entre nosotros. Porque si hubiese estado Rubalcaba, a lo mejor hubiésemos tenido un cuarto chivatazo, como ha tenido ya Josu Ternera para escaparse, o un Faisán, 2. Por lo tanto, Rubalcaba ha sido corresponsable de toda la impunidad y toda la miseria que se ha quedado en torno a la injusticia que hemos vivido en las víctimas del terrorismo. Es el principal responsable y copartícipe. Señor Alcaraz, muchísimas gracias por atender a la llamada de este informativo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El separatismo tumba el plan de Pedro Sánchez de convertir a Miquel Iceta en presidente del Senado. El Parlamento de Cataluña ha votado esta mañana el primer paso en este sentido, pero la Cámara Autonómica no ha aprobado que se convierta en senador. Con 25 votos a favor de socialistas y comuns, 65 en contra del bloque independentista y las 39 abstenciones de Ciudadanos y PP, el primer secretario del PSC se ha quedado a las puertas de convertirse en senador, un hecho que provoca que no pueda ser designado presidente de la Cámara Alta. Los separatistas exigían hablar de derecho de autodeterminación y también de los golpistas encarcelados para así poder respaldar al socialista. Después de esta votación del plan fracasado del socialismo, el partido ha pedido amparo al Tribunal Constitucional. En la formación ya asumen que tendrán que presentar otro candidato alternativo, pero por si acaso no presentarán otro aspirante al Senado hasta que el alto tribunal se pronuncie. No es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de las minorías en el Parlamento. Lo hizo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con funestas consecuencias para todos. Cataluña tiene hoy un senador menos que la representa en el Senado. El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común. Hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país. No tendrán éxito. Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario. Primera bofetada del separatismo a Pedro Sánchez. El dirigente socialista ha valorado ese portazo de los independentistas, atacando también a los partidos constitucionalistas, que no le han respaldado, pero que tampoco le han bloqueado. Sánchez acusa al separatismo de querer la fractura en Cataluña. Y vetaron la injusticia social. Y hoy vetan también la convivencia, votando en contra del Partido Socialista para poder presidir la Cámara Territorial, que es el Senado. Y mirad, votan en contra y vetan a Miquel Iceta porque no quieren soluciones, porque quieren vivir del conflicto. Pero les voy a dar una mala noticia. Soluciones habrá, convivencia habrá, fraternidad habrá, concordia habrá. El Parlamento catalán consuma el primer fracaso del socialismo después del 28 de abril y puede que no sea el único, porque si Sánchez no consigue el apoyo de Podemos para gobernar, tendría que recurrir al separatismo, algo que marcaría la sesión de investidura. En esta línea se mantiene el Partido Popular. Creo que lo condiciona porque yo creo que lo que quería era pactar con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña, y yo ya dije cuando tuvimos esa reunión con el presidente en funciones que debería evitar pactar con los independentistas, y visto lo que ha mandado Bruselas con una subida de impuestos insoportable, debería también evitar pactar con Podemos si no queremos caer en una nueva recesión y, por tanto, si no nos queremos ver abocados a unas segundas elecciones, que nadie queremos. Yo creo que debería intentar explorar otras fórmulas constitucionalistas, desde luego no con el Partido Popular. También hay la creencia de que esa negativa del separatismo para convertir a Iceta en senador responde en realidad a un divorcio fingido y teatral. Albert Rivera opina que los grupos independentistas prefieren en realidad a Sánchez antes que arriesgarse a una repetición de las elecciones generales que pudiesen llevar a la Moncloa a Ciudadanos. En las filas naranjas avisan, estarán vigilantes. Ciudadanos se va a convertir en el garante, en el antídoto frente a los separatistas que quieren liquidar este país y a las posibles concesiones de mediadores, que ya les pillamos con el carrito del helado, o de indultos, como propone Iceta,
para conceder a estos señores. Supongo que todo esto no lo sabremos hasta el 27 de mayo. Hasta el 26 de mayo van a fingir que se pelean y el 27 de mayo vamos a saber qué es lo que han tramado o qué es lo que han pactado. El no del Parlament ha llegado sin sorpresas, ya que tanto Esquerra como Junts per Cat y la CUP han avanzado durante toda la semana cuál sería su respuesta. Se oponen al nombramiento por la negativa de responder a sus exigencias por chantaje y también como rechazo al artículo 155. Con Esquerra Republicana se puede hablar, pero a Esquerra Republicana no se le puede chantajear. Yo creo que eso es importante. Y nosotros con el señor Iceta, aparte de un inicio bastante curioso de las conversaciones, ¿no?, el que acabo de comentar, repito, el señor Iceta, que es alguien tremendamente hábil, muy inteligente, quizá de los políticos más listos que hay actualmente en el panorama político catalán, hombre, ha dicho cosas que casi eran una declaración de intenciones para no me votéis. Y hemos recordado que Miquel Iceta se manifestó abiertamente en la aplicación del 155 de la Constitución española, que incluso esta semana ha intensificado la idea clara que si lo tiene que volver a aplicar, lo aplicará, o mejor dicho, que votará en relación a su potencial aplicación. Y no olvidar que durante el otoño del 2017 el señor Miquel Iceta encabezó manifestaciones acompañado de la extrema derecha, y eso juega un papel social de ir a blanquear a la extrema derecha. Hablamos de ese movimiento del Partido Socialista de recurrir al Constitucional con Rafael Murillo, abogado constitucionalista. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. El PSOE pide amparo al Tribunal Constitucional. ¿Tiene recorrido jurídico? ¿Podría prosperar? Hombre, yo creo que el amparo jurídico, el amparo constitucional que quiere presentar el PSOE, no entiendo muy bien cuál es su justificación. Realmente lo que quiere hacer referencia es que al señor Iceta no que le quiere nombrar el Parlamento Autonómico catalán como senador o designarle como senador, que es una de las posibilidades que recoge nuestra Constitución en cuanto al nombramiento de senadores, que sea por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña lo presenta a la mesa y es el Pleno del Parlamento Autonómico catalán quien lo ratifica y quien lo recoge y quien lo aprueba. Por lo tanto, yo creo que ahí simplemente no tiene lo que se llama un jus ad officium, es decir, no hay un derecho a ejercer un cargo, sino simplemente es una decisión puramente por parte de la comunidad autónoma en este caso. Por lo tanto, el recorrido jurídico que hoy veo ante el Tribunal Constitucional no existe, ¿no? Argumentan que lo hacen en defensa de los derechos de su grupo parlamentario, pero ¿es razón suficiente? Bueno, yo creo que no es razón suficiente, porque ahí realmente lo que ocurre es que lo que dice la Constitución es que los electores por parte de los senadores elegidos por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen que tener la misma representación que tiene la Asamblea Legislativa en relación con los grupos parlamentarios, pero no identifica o dice que tiene que ser una persona en concreto. La persona es presentada por la mesa, como he dicho antes, del grupo parlamentario, que se entiende así, y aceptada o rechazada por la mayoría del Parlamento, por mayoría simple. Por lo tanto, ahí pues será el que lo ratifica es la mayoría del Parlamento, y el Parlamento podrá decidir si entiende que es competente o no es competente esa persona, pero no hay una acción. Lo que determina simplemente es eso, pues la persona podrá ser elegida libremente por la Asamblea por el Pleno de la Asamblea. ¿Qué es lo que dice exactamente la Constitución sobre la designación de senadores? La designación de senadores hay dos tipos. Uno que los elegimos el pueblo, que dice que elegimos 4 senadores por mayoría simple, es un sistema mayoritario, de los cuales es un sistema que se llama mayoritario corregido, porque los electores solamente elegimos 3 de los 4 que se eligen, aunque salen elegidos los 4 que tienen mayoría absoluta, y luego dice otros senadores autonómicos, 1 por cada comunidad autónoma y otro más en cada comunidad autónoma por cada millón de habitantes, indicando que tiene que tener la misma proporción, se aproxime a qué tipo de mayorías tiene cada una de las cámaras autonómicas, y esto es lo único que se recoge. Por lo tanto, no determina qué tipo de personas, sino qué candidatos se tiene que recoger o reconocer, en sentido que es una manifestación de la autonomía que tiene el Parlamento a la hora de designar a aquellas personas, respetando estos criterios de proporcionalidad en dicha asamblea, pero nada más, es lo que dice. La constitución de las Cortes es el próximo 21 de mayo. ¿Llegará antes la respuesta del Tribunal Constitucional?
No, yo creo que no llegará antes de ese día, salvo que se tome mucha prisa, pero yo creo que es complicado. Primero, si será tomada en consideración será tomada en trámite por parte del Tribunal Constitucional, pero yo creo que va a ser complicado en ese sentido. Yo creo que ahí es difícil, y sobre todo el enganche jurídico, como he comentado antes. Rafael Murillo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Los golpistas electos quieren un día más de libertad. Las defensas de los dos separatistas encarcelados han solicitado al Tribunal Supremo un margen más amplio de tiempo. Se trata de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva, una petición que se produce pocos días después de que se les haya concedido ir al Congreso de los Diputados y al Senado el próximo día 21 para tomar posesión de sus cargos. En concreto, sus intenciones pasan por poder atender a los medios de comunicación, dar ruedas de prensa y reunirse con otros parlamentarios, tanto de su grupo como de otros diferentes. Iñaki Minuesa presenta hoy su libro Confesiones de un reportero de calle y lo hace acompañado de políticos y periodistas. Nos vamos en directo hasta el Casino de Madrid. Allí está nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Efectivamente, estamos en el Casino de Madrid, lugar donde ya ha comenzado la presentación del libro de Iñaki Minuesa. Y como bien decías, está rodeado de caras muy conocidas, como Javier Ortega Smith, Eduardo Inda y Eduardo García Serrano. Todos ellos han hecho sus intervenciones en la presentación de este libro. ¿Pero cómo se llama el libro? Pues Confesiones de un reportero de calle, y tiene entrevistas inéditas de españoles que luchan contra el ISIS en Irak, también de la otra cara, la cara poco conocida de Pablo Iglesias, y de cómo es monedero detrás de las cámaras. Como decimos, ha estado acompañado por caras conocidas como Javier Ortega Smith, que ha dedicado unas palabras a su amigo Iñaki Minuesa, y también ha comentado la noticia del día, la detención del terrorista Josu Ternera. Vamos a escucharlo. Confesiones de un reportero de calle, prólogo de Eduardo García Serrano. Iñaki Minuesa es un referente de lo que los de Vox creemos que deben ser los medios de comunicación: independencia, valentía, coraje y compromiso. Compromiso con la verdad, compromiso con la investigación seria, y sobre todo tener muy claro que a quien hay que defender es a las personas honradas. Este criminal terrorista, como tantos otros, ha estado demasiado tiempo viviendo en la impunidad. Confiamos en que ahora pueda actuar la justicia, confiamos en que no tengan la tentación otros de llevar a cabo operaciones camufladas de indulto, acercamientos y demás. Creemos que las víctimas del terrorismo y las que sufrieron directamente los atentados organizados y dirigidos por Josu Ternera puedan respirar hoy un poco más tranquilos. Miriam Olivas, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Escuchábamos hace apenas unos segundos a un candidato, a un dirigente de Vox, y seguimos hablando de este partido, por Dios y por España. De esta forma han jurado su cargo los parlamentarios de esta formación en las Cortes Valencianas. El reglamento recoge una fórmula tradicional por la que el presidente de la mesa pregunta si juran o acatan que mientras tengan el cargo de diputados acatarán la Constitución y el Estatuto de Autonomía sin engaño y que guardarán fidelidad a la Generalitat. Los 10 parlamentarios de Vox han introducido variaciones, pasándose la Biblia sobre la que han jurado su cargo, y han acompañado su juramento de un rosario y un crucifijo. Vega, Campos, Ana. La portavoz del partido en la Cámara Autonómica, Ana Vega, ha explicado minutos después por qué habían jurado el cargo de esta forma. Escuchen. Respecto al juramento que hemos hecho, nosotros hemos jurado por Dios y por España, porque son nuestras convicciones, y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles, como vuelve a ser el feminismo, para separar a hombres y mujeres, o cuestiones por los países valencianos, para volver a dividir a los españoles entre comunidades autónomas en las que nosotros evidentemente no creemos, porque generan muchas desigualdades entre todos los españoles.
Eso en Valencia y en Madrid, diputados de la formación de Santiago Abascal han acudido a recoger sus credenciales. El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha ido esta mañana al Congreso para realizar los trámites necesarios como diputado electo y hacer el resto de papeleo para poder recoger su acta de parlamentario. Espinosa de los Monteros no ha sido concreto, pero ha dado a entender que su grupo ya está teniendo conversaciones para decidir qué espacio ocuparán en el hemiciclo. A la Cámara Baja también ha acudido Inés Arrimadas para presentar sus credenciales como diputada. La de Ciudadanos ha querido seguir con el mismo discurso con el que Albert Rivera quiere llegar al Congreso, erigiendo a su partido como la oposición real al Partido Socialista. Por eso el liderazgo de la oposición lo va a asumir Ciudadanos, porque vamos a ser el dique de contención contra el populismo y el sanchismo que nos vendrá desde el Gobierno. Pero también vamos a hacer una oposición leal a España, no como la que ha hecho el PP con el PSOE o el PSOE con el PP. Todo lo que sea bueno para España, Ciudadanos lo defenderá. Por eso vamos a ser una oposición firme contra el Gobierno sanchista y populista, pero leal a todos los españoles. Manuela Carmena sufre un escrache por parte de los activistas antidesahucios. Han interrumpido un desayuno informativo al aire libre de la candidata de Más Madrid en Moratalaz. Al grito de botella desahuciaba, Carmena también, la policía desahucia familias o no toleramos ni un desahucio más. Asimismo, también portaban una pancarta de grandes dimensiones con el lema Carmena cómplice de los desahucios. Ante el boicot, la actual alcaldesa se ha levantado para acercarse a ellos y pedirles que les dejasen continuar con el acto y recordándoles que siempre han escuchado sus reivindicaciones. Los miembros de esta plataforma de Stop Desahucios le han recriminado que quieren acciones, no palabras. Manuela Carmena ha vivido hoy lo que sufrió ayer Begoña Villacís, aunque en menor medida. La de Ciudadanos, embarazada y a punto de dar a luz, fue insultada y perseguida por miembros de la plataforma antidesahucios a su paso por la pradera de San Isidro. 24 horas después, Carmena ha condenado ese escrache. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Más vale tarde que nunca. Palabras de Manuela Carmena que Villacís ha agradecido enormemente, eso sí, pero que echó de menos durante el día de ayer. La verdad es que yo creo que en este caso el tiempo sí que era importante. Ayer vinieron a nuestra caseta gente del Partido Popular, miembros del Partido Socialista también, a expresarnos su apoyo, y yo la verdad eché en falta el apoyo de alguien del equipo de gobierno de Manuela Carmena, sinceramente lo eché en falta. La condena de Carmena al escrache a Villacís parece responder a pura estrategia política. Ahora dice que este comportamiento no es aceptable, que lo condena, pero es que hace unos años definía los escraches como necesarios. Vean. Yo creo que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo y que hay que comprender, respetar, analizar. Y el precio del combustible baja levemente, pero sigue cerca del máximo anual. El coste de la gasolina y del gasóleo se han reducido entre un 0,22% y un 0,08%. En la última semana, el precio de la gasolina ha llegado a 1,35, un precio más bajo del que alcanzó la semana anterior, en la que llegó a un máximo anual. El carburante se aleja, por tanto, de los máximos históricos desde 2014, que tocó hace 7 días. Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 74 euros y hacerlo con gasóleo 69 euros. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Qué tal? El déficit del Estado se disparó en el primer trimestre del año. Sí, tenemos un problema y es un problema crónico ya, porque llevamos 10 años seguidos en los que los ingresos están muy por debajo de los gastos de nuestras administraciones. Es decir,
gastamos muy por encima de nuestras posibilidades y todo lo que es déficit el 31 de diciembre, el 1 de enero, se convierte en deuda, es decir, en más obligaciones que van directas a nuestra mochila y que obviamente son cargas y cargas y cargas que vamos acumulando nosotros, nuestros hijos y los nietos que estén por llegar. El déficit crónico español, así lo hemos titulado, así se lo vamos a contar hoy en esta pizarra especial dedicada a este tema. Atención, primer trimestre del año, este ha sido el aumento de los ingresos. Entran 456 millones de euros más en la caja de Hacienda. Sin embargo, el aumento de los gastos ha sido de 2.989. Se podría decir, incluso recopilando algunas de esas declaraciones que hacía en su día el Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha llegado dopado a las elecciones, porque el gasto público, efectivamente, si le echamos un vistazo, estaba creciendo muchísimo más que los ingresos. Insisto, por redondear la cifra, 500 millones más de ingresos fiscales, de impuestos, pero 3.000 millones de euros más de gastos, es decir, 6 veces más aumento de los gastos que aumento de los ingresos. De manera que, evidentemente, como bien decía Salva, el déficit ha empezado a aumentar más aún de lo que ya estaba en este primer trimestre del año, pero es que, ojo, las cifras son de AUPA. España acumula una década, como decíamos antes, es decir, no es un problema ni de este trimestre ni del último año, es un problema ya de una década consecutiva. La deuda, que estaba en torno al 40% del PIB, es decir, con un año de recursos fiscales habríamos podido cubrir toda la deuda pública que tenía acumulada España en los primeros años de la crisis. Bueno, ahora estamos en el entorno del 100% del PIB. Para que ustedes lo entiendan, tendríamos que estar trabajando todos, todo el año, y todo el movimiento económico de la economía española no iría ni a sueldos, ni a gastos, ni a consumo, ni a importación, ni nada. Iría a pagar la deuda. Toda la producción de un solo año para devolver la deuda española. ¿Y qué significa esto para que se nos entienda aún mejor? Pues que cada español, mayor, menor, que nace o que está jubilado, el que sea, de cualquier tramo de edad, debe 25.000 euros en concepto de deuda pública. 25.000 euros de deuda frente a los 9.000 de media que se amasaban en el año 2008. Imagínate cómo estamos y cómo está el desaguisado fiscal después de esos 10 años en los que se han ido acumulando los desequilibrios. Y además es que hay más cosas, porque para empezar, entre este año y el próximo se cree que, son cálculos de la Comisión Europea, que hay un desfase de por lo menos 11.000 millones más. O sea que al aumento de la deuda que ya estaba previsto, ahora tenemos que sumarle otros 11.000 millones de euros. Pero no solo eso, hay que refinanciar 800.000 millones de euros. La economía española tiene un tamaño de algo más de 1 billón, o sea que esto supone entre el 70 al 80% del PIB español. Esto hay que refinanciarlo y, como bien estabais comentando en los informativos las últimas semanas, los tipos de interés están bajo cero y probablemente van a ir subiendo con los años. O sea que esas refinanciaciones se van a hacer en condiciones cada vez menos ventajosas. Hay que salir al mercado, hay que pedir prestados 800.000 millones de euros, una cifra muy importante, y lo vamos a hacer a tipos de interés que van a ser probablemente más altos de los que tenemos en la actualidad. Y además, los intereses, solamente esos intereses que estamos pagando para devolver la deuda, suponen 90 millones de euros todos los días de gasto público. Es dinero que no se va ni a bajar los impuestos, ni a invertir en educación, ni sanidad o infraestructuras, es dinero que se va solamente a los intereses de esa deuda, Alba, que, como decíamos antes, todo lo que es déficit el 31 de diciembre se convierte en deuda a partir del 1 de enero. Y como es ya una deuda de 10 años seguidos, aunque aquí nadie hable del tema, y aunque la economía esté creciendo, y aunque aún se siga creando algo de empleo, es que, ojo, 10 años de déficit y una deuda que llega al 100% del PIB, o lo que es lo mismo, 90 millones de euros diarios solo en el pago de los intereses, o 25.000 euros por ciudadano la carga de deuda que tenemos ahora mismo en España. Pero Diego, ¿qué implican las comunidades autónomas en este sentido? Sí, es que si le echamos un vistazo, el año pasado la carga del déficit autonómico ha venido especialmente de la vía autonómica, porque a nivel estatal se redujo un poco el déficit, a nivel local no se ha producido déficit, sino que van varios años de superávit. Pero vamos a ver en el mapa cuántas comunidades cumplen y cuántas incumplen. Me preguntabas por eso, echa un vistazo a eso. Hay 3 que han cumplido. El aumento del gasto el año pasado fue solo del 1,4 en Madrid, del 2,3 en Castilla y León, y de hecho Galicia redujo el gasto, lo redujo además bastante, 5,7, se nota que los gallegos somos austeros y gente responsable, ¿no? Pero es que, atención, frente a la cifra que da Galicia, la cifra que da Castilla y León y la cifra que da Madrid, todo el resto de comunidades autónomas se pasó la regla de gasto por la torera. Y atención, no cumplen. No cumple Asturias, no cumple Cantabria, no cumple el País Vasco, no cumple Navarra, no cumple Rioja, no cumple Cataluña, no cumple ninguna comunidad autónoma, salvo las 3 que estábamos enumerando antes. Además, fíjate, el aumento del gasto
que aquí veíamos como, por ejemplo, se puede aumentar el gasto y cumplir el déficit, ¿no? 2,3, 1,4 son cifras de aumento del gasto que están por debajo de lo previsto, pero atención, en Cataluña 17,46% más de gasto, es decir, casi han gastado un 17% más que el año pasado en la administración pública catalana. 11,3% más de gasto que el año anterior en Valencia. O si nos vamos a otras comunidades autónomas, por ejemplo, una del Partido Popular como Murcia, una del Partido Socialista como Extremadura, ahí vemos que las cifras de aumento del gasto han sido muy importantes. De manera que, resumiendo, cumplen 3, las veíamos ahí, Madrid, Castilla y León, que aumentaron un poquito el gasto, Galicia, que de hecho lo redujo, incumplen todas las demás. Evidentemente, con estas cifras es muy difícil que se reduzca el déficit, porque además, si lo tenemos aquí en cuenta, solo 3 comunidades, como decíamos, han cumplido el objetivo de gasto. La idea era que no pasase del 2,4%, es decir, el tope este año para aumentar los gastos sea un 2,4%. Fíjate que con eso uno se puede financiar ciertas alegrías, pero al resto de comunidades autónomas les ha dado igual. Y además, esto despierta una pregunta que nos hacen muchas personas, ¿no? Si los ayuntamientos cumplen, ¿por qué no cumplen las comunidades autónomas? Pues esto es muy sencillo. Aquí hay que aplicar la regla de gasto, es decir, obligarles a que el 2,4% de gasto sea lo máximo que aumenten, y si gastan por encima del 2,4% no se le transfiere más dinero a las comunidades autónomas, porque eso ya se le está haciendo a los ayuntamientos. Como Manuela Carmena, por ejemplo, gastaba por encima de los niveles permitidos, el Ministerio de Hacienda empezó a tutelarle los gastos y empezó a recortarle sus gastos para que cumpliese con la regla de gasto. Esto es lo que no se está haciendo con las comunidades autónomas, aparentemente por ningún motivo más que política, ¿no? Y Cataluña, pues ahí lo ven, disparando el gasto casi un 18%, Comunidad Valenciana casi un 11,3%, un auténtico descontrol en nuestras autonomías que, para despilfarrar, desde luego que sirven y mucho. Dejamos las comunidades autónomas a un lado y hablamos ahora del sistema de pensiones. ¿Cuánto suponen las pensiones en el déficit? Bueno, en el déficit no entra el cálculo de las pensiones, pero es que las propias pensiones tienen un déficit propio, porque como tienen su caja, ¿no? La caja de las cotizaciones en la que entran los ingresos por un lado y salen unos gastos por otro, las pensiones que cobran los jubilados, pues obviamente ahí, si hay un desfase negativo, como sí que lo tenemos en España, entramos en un problema de déficit. Y además ese déficit, ojo, es importante, porque equivale a 18.500 millones de euros. Y me dirán ustedes, ¿y eso cuánto es? ¿Cuánto supone? ¿Cómo podemos entender mejor esa cifra? Bueno, para que nos hagamos una idea, en el año 2019, aunque los ingresos están subiendo, es decir, a pesar de que se supone que el mercado laboral está peor y demás, se ingresa un 6% más a la caja de las pensiones, pero es que se gasta un 9% más por esas subidas de las pensiones que están por encima del IPC y que van añadiendo cada vez más gasto al sistema, a pesar de que no hay ingresos suficientes para compensarlo. Por tanto, el gasto está 18.500 millones por encima de los ingresos, y nuestra seguridad social, ojo, cuando la medimos en términos de caja, es decir, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, como lo medimos cualquiera en nuestra casa, este déficit es el más grande de toda Europa. Y para que nos hagamos una idea, la creación de empleo ya no basta, porque la creación de empleo, que llegó a crecer al entorno del 6%, ahora está creciendo al entorno del 2%. Es decir, se está creando 3 veces menos empleo que antes, que hace apenas 3 o 4 años. De manera que hasta ahora no hemos reducido el déficit de las pensiones, pero ahora que el mercado laboral está funcionando peor, ¿cómo vamos a reducirlo si ya no lo hemos conseguido en los mejores años de la recuperación? De manera que déficit en el sistema general, déficit en las pensiones y silencio total con estos temas, Alba, que no están en la agenda política, lamentablemente, pero que, como decíamos antes, a cada español le suponen 25.000 euros la deuda fiscal. Y en términos de pensiones, fíjate que para ajustar las pensiones habría que bajarlas un 10%, cosa que obviamente nadie defiende, pero para que te hagas una idea, para que se hagan una idea también nuestros espectadores del tremendo agujero que tiene la caja ahora mismo, los ingresos un 10% por debajo de los gastos. Desde luego. Diego Sánchez de la Cruz, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. Una madre mata a su hijo, un titular lamentablemente cada vez más habitual en nuestro día a día. Los datos son escalofriantes. Entre 2013 y 2017 fueron asesinados en España 102 menores en el ámbito familiar. Niños muertos a manos de sus madres. El 70% de los filicidios son cometidos por mujeres y si hablamos de neonaticidios la cifra aumenta. El 95% de los homicidios voluntarios a niños con tan solo 24 horas de vida son cometidos por sus madres. El último caso que hemos conocido de este tipo es el de los niños de Godella, que presuntamente murieron a manos de su progenitora. Aunque la ley de violencia de género no contempla este tipo de casos en que los menores son asesinados por sus madres. Las mujeres en el ámbito del hogar matan más
que los hombres. Los datos son escalofriantes. Casi el 19% de las mujeres mataron a recién nacidos, mientras que en el caso de los hombres apenas fue el 1%. Por otro lado, casi el 13% de las mujeres mataron a menores de edad, frente a un 3,5% de los hombres. La posibilidad de que el autor del homicidio sea una mujer aumenta cuando la edad de la víctima es menor. Rosa Sáez, psicóloga y forense, en 2006 realizó un estudio en el que refleja que el riesgo de sufrir un filicidio es mayor cuando las víctimas tienen menos de 3 años. En el año 2018 el Ministerio de Interior publicó un estudio basado en más de 600 homicidios que se cometieron en 2 años naturales, de 2010 a 2012. Se contabilizaron casi 900 autores, apenas el 10% eran mujeres, pero eso sí, un tercio de las detenidas actuaron en el ámbito familiar. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2013 y 2017 fueron asesinados más de 100 menores en entorno familiar. Con los datos encima de la mesa, cabe preguntarse ¿por qué la ley en estos casos no protege a todos por igual? Acostumbrados como estamos a ver a la mujer como víctima, sorprende que un estudio que habla de ella como verdugo y lo hace además sin corsés de corrección política. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Ana Julia Quezada, Rosario Porto, María Gombau son solo algunos de los nombres de mujeres acusadas de haber asesinado a niños, en algunos casos a sus propios hijos. Son 3 nombres que desmontan la delirante ideología del feminismo radical, ese según el cual la mujer es algo así como un ser de luz, incapaz de mentir, incapaz de maltratar y, por supuesto, incapaz de matar. Una víctima perpetua para la que siempre hay justificación. El estudio presentado este jueves echa por tierra esta mentira y exhibe negro sobre blanco la pura realidad, la de que cuando la víctima de un acto violento es un niño, el primer sospechoso para la policía, el primer señalado, es siempre una mujer. Dicen los autores que en el filicidio la implicación de los trastornos mentales es altísima y ofrecen otras causas detrás de estos brutales actos: venganza, delirios altruistas, negligencias e incluso causas funcionales, algo tan terrorífico como que los niños estorban. Hablan de la maldad en todas sus versiones, y es que esa maldad existe, pero nadie en su sano juicio dirá eso que sí se ha dicho de los hombres, lo de que la violencia está incardinada en el ADN femenino. ¿Por qué esta diferencia de trato? Pues por ideología, por no querer reconocer que cuando de bondad y de maldad se trata, hombres y mujeres somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero le guste o no al feminismo radical, esta es la pura verdad. Hoy hemos conocido el caso de una atleta, de Alasia Montaño, que cuando anunció a sus patrocinadores que iba a ser madre, le suspendieron el contrato. Pero esto no es algo desconocido, ni tampoco novedoso en España. Lleva sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Ella es Blanca Manchón, 6 veces campeona del mundo de windsurf. En diciembre de 2016 sus patrocinadores decidieron darle la espalda, porque además de supercampeona, Blanca Manchón es madre. Mujer deportista embarazada y de deporte minoritario igual a mujer acabada. Los patrocinadores ni me cogen el teléfono, no me han renovado, no tengo nada. La federación no quiere saber nada de mí hasta que no vuelva a estar en forma. Que estamos trabajando para España, ¿no? Que después cuando ganamos las medallas ellos se lo apuntan. 7 meses después de haber tenido a Noa, volvió a quedar primera en un campeonato mundial, una competición que se costeó con ayuda de su familia y algunos amigos. Y además, tras unos años complicados, la windsurfista ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, Manchón llegará a la cita sin problemas económicos después de encontrar un nuevo patrocinador. Pero la realidad es que tener un hijo se ha convertido en una especie de barrera para muchas deportistas que han visto cómo clubes o patrocinadores les han dado la espalda por esto. El ser madre sabes que te va a limitar mucho, entonces esperas al próximo ciclo olímpico, al próximo... Pero bueno, cuando conseguí mis mayores logros, pues bueno, dije que ya iba siendo hora, ¿no? Tuve mucha suerte y prácticamente al mes ya conseguí ponerme a entrenar. No iba a ir a Río y bueno, el primer momento fue de frustración, ¿no? Era un objetivo muy importante que no lo había logrado. Y con ese sentimiento, en ese mismo instante, también fue la sensación de decir, ya no quiero esperar más. Él está siendo una gran motivación para hacer frente a nuevos retos y la verdad que ahora mismo para mí es un reto, ¿no? El pensar en cuánto tiempo puedo volver a la alta competición. Las cláusulas antiembarazo existen y sobre todo en los deportes colectivos, porque muchas mujeres deportistas se ven acabadas al querer ser madres. El último año y medio yo no he podido renovar mi condición como deportista de alto nivel por el embarazo y por
la recuperación posparto. Y que te quiten la beca por quedarte embarazada me parece muy fuerte. Y hasta pierden las ayudas como deportistas de élite. Hablamos de esta injusticia con la deportista profesional y campeona olímpica Blanca Manchón. Señora Manchón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Usted ha vivido de primera mano lo que significa perder a todos sus patrocinadores cuando les dio la noticia de que estaba esperando un hijo. ¿Cómo lo vivió? ¿Tuvo que empezar de cero? Bueno, al principio fue un golpe duro porque en todos los años de mi carrera, que prácticamente soy profesional desde los 14 años, nunca me había quedado sin patrocinadores privados y bueno, ha coincidido que el año que me quedo embarazada es el único año que o se me van o no me renuevan, entonces pues un poco blanco y en botella. ¿Cuáles son las cláusulas anti-embarazo a un periodista a un deportista de élite? Pues yo en mi caso nunca he tenido ni he firmado un contrato que tuviese una cláusula anti-embarazo, es más para deportes de equipo, pero bueno, ya gracias a que nos estamos modernizando un poquito se van eliminando, pero hay muchos deportes que sí, que la tienen para que esas deportistas pues no paren en mitad de un ciclo a ser madres, ya que le rompería los esquemas, por ejemplo, a un entrenador o a un directivo, ¿no? Es así de fuerte, pero bueno, decide si firmarla o no firmarla, por lo menos tienen la opción. Aparte de denunciarlo públicamente, ¿ha emprendido alguna lucha legal para cambiar esto en el mundo del deporte? No, porque sería echarme piedra sobre mi propio tejado, ya que si me paro para pelearme en un despacho, que creo que no es mi sitio ni es donde yo debo estar, tiene que ser otras personas las que nos escuchen y vean qué mal está hecho, ¿no? El tema de la maternidad y deporte. Cambien esas leyes. Yo lo único que puedo hacer es entrenar, superarme y seguir con mis vidas paralelas que no me dejan básicamente tiempo para otra cosa. Ser madre y deportista pues te quita muchísimo tiempo, como en cualquier otro trabajo. ¿Conoce el caso de otras compañeras que hayan pasado por lo mismo? Sí, conozco compañeras sobre todo de otros países, también de mi país, que bueno, algunas han tenido la suerte de que las han seguido apoyando, de que no han perdido patrocinadores, y otras de otros deportes también minoritarios que directamente han elegido ser madres y finalizar su carrera porque se veían muy solas y que era muy difícil compaginar las dos cosas. Mis compañeras de otros países, por ejemplo, no tienen ningún tipo de problema, incluso le subvencionan una ayuda para una nani que va a las competiciones, le dan los privilegios normales que se han ganado ellas durante los años anteriores y no tienen este tipo de problemas. Blanca Manchón, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Nada, a vosotros, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos ya, como siempre les dejamos toda la información de última hora en nuestra página web, en eltorotv.com, y les dejamos ya así con el noticiero de 1936 y después el gato al agua. Volvemos mañana a las 8:30. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros nos lo cuentan. Buenas noches.